Bienvenidos todos al podcast En Familia con Carla y Lori. Nuestro propósito es fortalecer los lazos de la familia y vivir con más armonía, felicidad y amor. Brindando la mejor motivación, información, recursos y soluciones a las familias hispanas a través de temas e invitados. Quédate con nosotros para pasar un momento en familia. Hola amigos, una vez más para En Familia con Carla y Lori. Buenas noches, Lori, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Carla. ¿Y tú? Bienvenidos a todos los de la audiencia que escuchan también. Todo bien, todo bien. Una entrevista más. Estoy súper emocionada del invitado y vamos a estar hablando de empresario exitoso. Y quiero que nos des una pequeña biografía del invitado. ¿Quién es? Tenemos a un señor que admiramos mucho las dos, ¿verdad, Carla y yo? Que él es un gran empresario y un gran hombre con buen corazón, caritativo, y por eso es que quisimos extender la invitación, porque yo sé que ustedes van a opinar lo mismo cuando vean el corazón de este gran hombre. Su nombre es Nathan Wicker y es natural de aquí, de Texas. Él es norteamericano, ¿verdad? Pero aprendió español sirviendo misión para la iglesia donde él pertenece, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y él vivió allí por unos meses, casi 2 años, y eso le ayudó con su vida empresarial. Entonces, él nos va a contar más de esto pronto. Estudió ingeniería y ganó un masterado de administración de empresas en la Universidad de Texas, allá para los 1999. Él trabajó como ingeniero, como un consultor de management o manejo. De gerencia. De gerencia, gracias. Y fue un ejecutivo, pero entonces luego dejó la vida corporativa ya para el 2010. Entonces compró una nueva empresa, fue un laboratorio en el 2011 y la vendió en el 2018, de lo cual él generó una sustancia increíble. Y Nathan ahora es un inversionista. Él invierte en negocios y, ¿cómo se dice? Real estate comercial. Bienes raíces comercial. Entonces, es un honor tener a Nathan aquí. Vamos a darle la bienvenida. Bienvenido, Nathan. Gracias. Hola, Nathan, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues, creo que antes de comenzar también tenemos que añadir a la biografía que es de lo que he oído de ti, Lori, que es un padre ejemplar y un buen esposo, así que es un plus o un más para su biografía. Un buen hombre de familia. Bueno, pues sí, soy padre, tengo 4 hijos, estoy casado y sí, mis hijos, el mayor tiene 16 años y el menor 8. Dos hijos, 2 hijas. Perfecto. Estás muy ocupado, Nathan. Entonces vamos a empezar, sin más preámbulo, a ir al grano con las preguntas que les tenemos para hoy en cuanto a su jornada de empresario. Así es, Nathan. Quisiera que nos describieras tu jornada empresarial. ¿Cuándo empezó y a qué te dedicas el día de hoy? Bueno, yo cuando era joven siempre quería ser empresario, siempre quería tener mi propio negocio, pero nunca tenía una gran idea. ¿No? O sea, cuando uno lee las revistas, periódicos y lee de los negocios grandes, siempre empieza con una idea, ¿no? que va a cambiar el mundo. Y yo nunca tenía esa idea, entonces pensaba que no podía tener una empresa propia. Fueron muchos años después que reconocí al final que esto no era el caso, que la gran mayoría de los empresarios que empiezan que tienen una empresa no es un Google, no es un Amazon, no es un Facebook o Tesla, es una compañía de jardinería, por ejemplo, o de construcción, o hay tantos tipos de empresas pequeñas, medianas, que todavía uno puede tener una vida muy buena sin tener una empresa enorme como esta.
cuando era misionero hace ya 25 años, conocí un hombre, un mexicano, que vino a los Estados Unidos cuando era joven, bueno, joven adulto, como por 20 años más o menos de edad. No hablaba inglés, no era legal, okay. Vino a los Estados Unidos, a California, y empezó a trabajar. Y tuvo sus problemas. Tomaba demasiado, no tenía ningún plan para su vida, ¿no? Y él conoció a Jesucristo, se unió a la iglesia, cambió su vida, dejó de tomar, empezó a trabajar más. Y él empezó una muy pequeña empresa, yendo en su camioneta para recoger tarimas, creo que se dice, ¿no? Pallets en inglés. Y fue, a los edificios, a los negocios, y los compraba sus tarimas usadas. Y los llevó a su casa y las reparaba y luego los vendía. Y así empezó, muy, muy pequeño. Cuando yo ya lo conocí unos como 20 años después, era en su casa que valía $1 millón, que tuvo su Porsche, había tenido un éxito enorme en el negocio. Y empezando de muy poco. Y yo hablé con él para ver qué hizo, ¿no? O sea, cómo es que llegó a esto. Y me dijo que eran varias cosas. Primero es que él cambió su vida para poner las cosas importantes primero, ¿no? Que no se dedicaba a las cosas no importantes, ¿okay? A tomar y se dedicó a trabajar primero. Y luego, segundo, se dedicó a trabajar con integridad, con honestidad, con toda la gente con que trabajaba. Y esto fue muy importante para él, que siempre intentaba tratar a la gente con integridad. Y bueno, estas dos cosas, honestamente, trabajar mucho y tener integridad, le dio un gran éxito. Y para mí esto fue un muy buen ejemplo de cómo ser empresario sin tener una empresa así famoso, ¿no? O sea, nadie fuera aparte de su área local donde trabaja, nadie lo conoce. Pero él tiene una vida muy buena y dedicaba un cierto porcentaje de los lucros de su empresa a dar a caridad y ayudar a los que necesitaban. Él siempre estaba dispuesto a emplear gente que necesitaba empleo y esto para mí fue un muy buen ejemplo de cómo ser empresario. Wow. Nathan, ¿qué significa para ti ser un empresario? Bueno, yo creo que todos, en realidad, todos somos empresarios. ¿Ok? Todos. Porque hay mucha gente que dice, no, que yo no soy empresario porque tengo un trabajo. ¿Ok? Y voy a mi trabajo y me pagan. Bueno, sí tiene empresario. Sí tiene empresa. Su empresa es una empresa muy pequeña de consultoría donde vende su tiempo a un cliente que le paga para hacer un cierto trabajo. No es diferente ir al mismo cliente todos los días que ser, por ejemplo, un jardinero que va cortando césped, pero que va a 10 o 20 o 100 diferentes clientes. O sea, es más o menos igual. Todos somos empresarios, pero la gran mayoría de la gente no lo reconoce. Pensamos que o somos empleados o somos empresarios. Pero los principios que nos hacen exitosos como empresario son los mismos, son iguales. Si somos empleados, tenemos que, como mi amigo, tenemos que ser primero buenos trabajadores. O sea, tenemos que hacer lo mejor que podemos para nuestro cliente, que es la compañía que nos emplea, ¿no? Y segundo, que tenemos que tener un alto nivel de integridad y ser honesto y íntegro en todo lo que hacemos. Y así crecemos. Hay mucha gente que decide trabajar para otra persona, o sea, tener su empresa, su microempresa de alquiler su tiempo a un cliente toda su vida. No hay nada malo con esto.
pero lo que he visto es que la gente que lo ve como una empresa tienen más éxito en su trabajo o en su propia empresa. De lo que te escucho, Nathan, creo que el arriesgarse, pues es la clave porque claro, va a haber gente que va a querer quedarse en la empresa trabajando y tener su seguro y tener como un sueldo fijo, pero el arriesgarse y tal vez tratar algo que puede funcionar, vale la pena. Bueno, sí, ok. Hay mucha gente que cuando yo salí de la vida corporativa, ok, hace ya 10 años, yo tuve un trabajo muy cómodo, me pagaban bien, tenía mucha responsabilidad, la gente me respetaba y yo tenía colegas y mi jefe que me preguntaron, ¿por qué va a salir? O sea, tiene la vida buena, ¿no? O sea, ¿por qué va a salir de eso? ¿Por qué se va a arriesgar a ser empresario? Bueno, pero para mí, ya, y casi no lo reconocía en tal tiempo, pero ahora sí lo reconozco mejor. Yo cuando salí y tuve mi empresa con muchos clientes, si un cliente, si hago algo mal, ¿ok? Me equivoco y le pierdo como el cliente. Esto me hace daño a mí, a mi empresa. Pero al final de cuentas representa 5% o 10% de las ventas de la empresa, ¿ok? Antes, cuando era empleado, yo tuve un cliente. Y si me equivoqué o algo pasó mal o si ellos tuvieron problemas y me despidieron, perdería 100% de mis ventas, Wow. 100% de mi salario, ¿no? Una Entonces, diferencia ¿quién tiene grande. más riesgo? Yo como empresario que tengo más clientes o antes como empleado con solo un cliente. O sea, hay diferentes tipos de riesgo y muchas veces la gente, bueno, lo que sí puede ampliar el riesgo que uno toma es cuando hace mucha inversión en una empresa y sobre todo cuando uno tiene dinero prestado. Porque ahora sí, si tiene dinero prestado para empezar su negocio, eso sí es mucho más riesgo. Pero otra vez, como mi amigo que ya tenía su camioneta muy vieja y fue con nada de inversión. O sea, tenía un martillo y unos clavos y tal vez una sierra, ¿no? Para reparar las tarimas. Nada. Y entonces, ¿qué riesgo tenía? No mucho. Nathan, yo quiero aquí mencionar como un resumen de lo que has dicho. O sea, has dicho que empresario o empleado se deben regir por los mismos principios, que es integridad y trabajo arduo. Me encanta ver cómo su conversión, ¿verdad?, a ser un creyente de Jesucristo y todo eso lo ayudó a dejar de ser ocioso o vagancia, es lo que le decimos en Puerto Rico, los vagos, o ocioso o haragán. Y es bien interesante eso que dices, porque me pone a pensar en eso, en que las distracciones y como para escaparnos de nuestra realidad, no sé qué estaba sufriendo él tanto en su mente que no veía su potencial. Y luego hizo un giro que le ayudó. Y luego de eso, como dices tú, no tenía que invertir un capital enorme. Él fue ingenioso con los recursos que él tenía, ¿no? Su camión y su sierra y su deseo de cambiar y tener una nueva idea. Y hace poco tuvimos que ya me imagino que para esta época, ya salió al aire el sábado, ya salió al aire una entrevista con Julián Viñasco. Y él nos dijo maneras de que la gente puede comenzar negocios ahora mismo sin capital, con cero plata. Y es algo que dices que es bien interesante. Pero entonces esas son las diferencias de entre ser empresario y empleado, que son riesgos diferentes. Y algunos se sienten más cómodos con unos riesgos aquí y otros se sienten más cómodos con los riesgos de acá. Y parece que a ti te gustan mucho los riesgos de empresario, ¿verdad? Claro, y reconozco que no es una vida para todos, ¿okay? Es mucho más difícil de lo que yo pensaba empezando. Pero a la vez, no hay nada mal de ser empleado toda la vida. Tampoco hay nada mal ser empresario. Y hay mucha gente que son empresarios con un solo empleado.
su mismo, ¿no? Y tienen una microempresa y de eso viven. Y yo conozco mucha gente que vive así. Y esto está muy bien, está bueno. No es necesario tener una empresa grande y tener estas aspiraciones de ser grande y enorme y tener muchos empleados. Pero a la vez, los mismos principios de tener éxito tanto como empleado, tanto como microempresa o empresa más grande, como básico, como cimiento, son esenciales. Ahora, para hacer crecer una empresa, requiere otros talentos, otras habilidades. Y eso es mucha de la gente que empieza con poco capital, con una empresa pequeña, tiene que aprender estas cosas. Y requiere tiempo y experiencia. Y eso no es muy fácil. Y aparte de eso, Nathan, yo creo que, bueno, siempre lo he dicho antes y quiero repetirlo ahora, que Dios te da, a cada ser humano Dios le da un don. Entonces hay que aprovechar ese don que cada uno, algunos tienen ser buenos en matemáticas, otros el don del cantar, otros el don manual de hacer alguna actividad manual, diferentes cosas. Pero con cualquier don que uno tiene, que el ser humano tiene, yo pienso de lo que te estoy escuchando, obviamente es el riesgo y también la responsabilidad y la disciplina. Porque si ya te arriesgaste a comenzar un negocio, pues debes ser disciplinado para poder tener el control de tu dinero, para no poder gastarlo cuando ya estás comenzando a ganar dinero y decir, wow, me voy a comprar esto. Entonces, exacto, necesitas tener como una responsabilidad y un control de lo que estás alcanzando, ¿no? Exacto. Y uno tiene que, bueno, primero, estoy 100% de acuerdo, que cada uno tiene como dices tú, un don o una habilidad especial que uno tiene. Y hay los que son muy buenos carpinteros. Hay otros que son muy buenos para vender. Hay otros que son muy buenos para administración, que son muy organizados y pueden ser, o sea, administrar una organización, una empresa. Hay muchas habilidades que tiene la gente. Y es muy importante que una persona sea introspectiva y reconocer cuáles son sus habilidades personales que tienes tú, ¿no? Y cómo puede encontrar una vida que puede maximizar la utilidad de esas habilidades especiales que tienes, ¿no? Yo creo que para mí, mi habilidad especial que tengo es, puedo encontrar y reclutar a gente y ponerles en posiciones buenas para ellos y buenas para mí. O sea, formar un equipo de gente para o sea, formar una organización. Esto lo he hecho varias veces en diferentes empresas cuando trabajaba antes y luego en mi propia empresa. Y yo nunca era muy bueno como ingeniero, era mediano más o menos, o sea, no bueno, ¿ok? Como ejecutivo, la única cosa que hice bueno fue encontrar, reclutar, formar este equipo de gente que me ayudaba, me apoyaba y hicieron la empresa exitosa. Pero cada persona tiene su propia cosa, ¿no? Y su propio don. Ahora, la otra cosa que dijiste que es muy importante es tener un objetivo de qué va a hacer. ¿Okay? Y yo, desde hace muchos años, tenía una idea de qué tamaño de empresa quería tener y reconocía cuáles eran los requerimientos para llegar a este objetivo. ¿Okay? Y es muy fácil, la gente, si no tiene un objetivo distante al futuro, la gente se enfoca en lo que es ahora, lo que es hoy en día. Es mucho más fácil gastar dinero hoy, no ahorrar, vivir la vida. 10 años después, no tiene nada. ¿Okay? Pero al contrario, si uno dice, ok, yo necesito tanto dinero por ejemplo, para empezar con mi negocio, necesito tanto dinero. Esto puedo ahorrar poco, pero poco a poco
puedo llegar a esta cifra. Tal vez me requiere 10 años para acumular el capital para poder salir de mi trabajo, de ser empleado, y arriesgarme a salir y empezar mi propio negocio. ¿Ok? Pero una persona dice, ok, 10 años de ahorro y sacrificio para llegar a mi meta. Otra persona dice, pues mejor no. O sea, mejor vivo la vida ahora. ¿Por qué sacrificarme tanto? ¿Okay? Y luego, 10 años después, 20 años después, dice, wow, qué suerte que tenías tú, que podías hacer todas esas cosas. Me dice, mira, yo me sacrifiqué para muchos años para poder hacer eso, ¿no? Exactamente. Y la gente a veces no lo reconoce, pero tener una meta, un objetivo es muy importante en llegar a cualquier situación que uno quiere llegar. Así es, estoy completamente de acuerdo. Tener una meta es lo que te incentiva y el cada día, pues, acercarte a esa meta, que pueden ser 5, 10, 15 años, pero tener una idea y de qué quieren lograr. Lori, ¿vas a decir algo? Sí, yo sé que, dime si estoy correcta, pero tenías una meta y la lograste con tu familia. ¿Quieres compartir un poquito de eso, Nathan? O no sé si era una meta o que pasó de casualidad. Pero ¿Con el negocio o con la familia? Bueno, el negocio, tu empresa te dio la oportunidad de hacer esto con la familia por un año completo. Bueno, ok. Yo, para ponerlo en perspectiva, ok, yo trabajaba para otras compañías, para otra gente, para 17 años, 18 años, antes de salir y hacer mi propia cosa, ok. 18 años de trabajo. Y en esos 18 años vivía bajo de lo que ganaba y ahorraba dinero. Al empezar, al principio no era mucho porque no ganaba mucho, ¿ok? Pero poco a poco fui ahorrando dinero para poder luego, en mi caso, porque compré un negocio, necesitaba más capital, ¿ok? Entonces necesitaba una cierta cantidad de dinero para hacerlo. Pero 18 años de paciencia, de trabajo, ¿ok? Y también educación y aprendizaje y equivocarme mucho cuando era empleado de alguien que no era mi propia empresa, ¿ok? Aprendí muchas cosas trabajando para otros que valieron la pena, ¿no? Bueno, entonces, después de esos 18 años, compré una empresa, lo hice crecer, trabajaba mucho con el equipo que lo hicieron un éxito. Y luego la vendí a una compañía de capital privado, quería comprar la empresa y la vendí. Entonces, hace 2 años, tuve la oportunidad de tomar un año se puede decir vacación, pero no exactamente era vacación, pero llevamos nuestros 4 hijos, mi esposa y yo y nuestros hijos, y pasamos todo el año escolar viajando por todo el mundo. Fuimos a 30 países y fuimos a un viaje sobre todo fue para exploración y aprendizaje para todos, para los niños, pero para mí también. Y fue una experiencia muy, muy, muy buena que nunca habría tenido la oportunidad de hacer eso si no hubiera tomado el riesgo de, primero el sacrificio y paciencia para ahorrar y trabajar para 18 años y luego 10 años o 8 años trabajando para mí mismo. Y esto me dio entonces la habilidad de tener esta experiencia. Esa habilidad, ese privilegio, porque bien ganado, bien ganado. Así es. Y me imagino que qué experiencia tan hermosa, como dices, para ti, para tu esposa, pero para tus hijos, de ver tantas culturas diferentes y tantos idiomas, maneras de vida diferentes. Me parece hermoso y que como padre cualquiera quisiera eso para poder transmitirle a sus hijos. Ahora, hablando de esto, Nathan, qué importante, ¿cómo aprendiste el español? Primero, porque tienes un español, como dicen los americanos, remarkable. Bueno, muchas gracias. No practico mucho ahora.
estoy sufriendo un poco. Estás muy bien, te iba a decir. Cuando tenía 20 años, entonces ya hace mucho tiempo, yo decidí salir de mi empleo. Ya era ingeniero, ya tenía mi licenciatura, era ingeniero, y decidí salir de mi carrera y tomar 2 años y ser voluntario y servir como misionero para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos, o los mormones, la gente los dice. Mucha gente los conoce, los misioneros que van de 2 en 2 con su camisa blanca y bicicleta. Entonces, yo serví en California, en el sur de California, en Riverside, cerca de Los Ángeles. Pero serví hablando español. Entonces, aprendí, me enviaron a una escuela de idiomas que mantiene la iglesia para 2 meses. Y luego me enviaron a la calle con otro misionero. Y ahí aprendí español. Hablando con gente de todos los países, obviamente mucho mexicano, pero muchos centroamericanos, algunos de Sudamérica. Y en 2 años tuve la oportunidad de practicar y hablar y aprender. Y era muy, muy bueno. Y conocí mucha gente hermosa y me dio un amor para la gente hispanohablante de cualquier país, pero que siento una relación muy especial con la gente hispanohablante. Después, cuando regresé a Texas, después de ser misionero, regresé a la misma empresa donde trabajaba antes como ingeniero, pero ahora hablaba español. Entonces, la empresa me ofreció la oportunidad de mudarme a México, a la Ciudad de México, y empezar la empresa allí. Entonces, me fui 1 año en México. Ya hablaba español, pero no sabía las palabras técnicas. Solo sabía palabras de la vida normal y de religión. Entonces tuve que aprender todas las palabras técnicas de ser ingeniero, pero también fue una oportunidad. O sea, entonces, en esos días, cuando vivía en California, hablaba inglés todos los días, ¿no? O sea, inglés o español, depende con quién habla en la calle. En México hablaba inglés tal vez una vez a la semana, cuando hablé con mi jefe que vivía en Dallas. Entonces, esto ya me concretizó mucho el idioma. Entonces, ya 25 años después o 20 años después, ahora sí, todavía recuerdo y puedo hablar. Qué bien. ¿Y ya tenías alguno de tus niños cuando te hicieron esa oferta? ¿Estabas casado o todavía no? No, era soltero. En México, ok. En México sí, era soltero. Qué buena oportunidad. Qué fantástica oportunidad. Pues entonces, Nathan, de lo que te hemos escuchado, porque se está acabando el tiempo, quiero que hagamos un recordar. Tomar el riesgo es importante. Todo el mundo tiene un don o que Dios nos da, entonces saber aprovecharlo, salir de la zona de confort y tal vez, pues esta es parte de tomar el riesgo, ser responsable, tener disciplina, ser honesto contigo mismo y con el resto de personas, y yo creo que de esa manera, pues, Dios te va a ayudar, ¿no? O sea, si eres honesto contigo mismo. Así es. Y, bueno, Dios te ayuda y también la gente alrededor también. O sea, todos queremos trabajar con o hacer negocio con gente en que podemos tener confianza. Así gente es. que sea responsable y honesto y trabajador. O sea, todo el mundo está buscando buena gente con quien trabajar, tanto como empleados, como compañeros de colegas de empleo o de empresarios. Y es ser esta persona y tener la meta que sea. Puede ser, yo quiero tener éxito en mi empresa o quiero empezar con mi propia empresa. No importa, pero las calidades son iguales. Y todo el mundo lo puede hacer si tiene la meta, el objetivo y la disposición de sacrificarse y hacerlo. Y yo tengo unas observaciones del resumen también. Para mí fue bien cautivador la idea de que hay que tomar riesgos, hay que hacer un esfuerzo grande y hay que trabajar fuerte e inteligentemente y no tenerle miedo a los errores o a equivocarnos, porque de ahí es que aprendemos para entonces lograr
las metas en los negocios como empleados. Y me encanta mucho que no separas esas cualidades que hay que tener, ya seas empresario o empleado, de ser íntegro y trabajar fuerte y ser disciplinado. Gracias, muchas gracias por compartir eso tan básico y esencial para todos pensar en esto. Un placer. Así es, Nathan, te agradecemos mucho. Estos 30 minutos han pasado volando y pues queremos seguir haciéndote preguntas, así que habrá una segunda parte. Ok, entonces gracias y nos vemos otra vez. Nos vemos. ¿Te gustó este segmento? Compártelo.